Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Abrazar lo inabrazable de Prema Churdon. Este libro nos ayuda a trabajar eh, de una forma que podamos lidiar con los retos que nos presenta la vida, que nos pone en una situación incómoda o que pareciera que no podemos manejar. Lo primero que debemos recordar, según Prema, es que todos llevamos dentro una esencia bondadosa innata que es inherente a todos y que nuestro trabajo espiritual consiste en que nuestro corazón y nuestra mente despierten plenamente, no solo para lograr nuestro máximo potencial, sino también para ayudar a los demás a despertar. En este camino debemos aprender a lidiar con las situaciones que nos resultan incómodas. No tenemos que permanecer en nuestra zona de confort porque vivimos en un mundo gobernado por las polaridades. Hay frío, calor, alto, bajo, blanco, negro, etc. Y muchas veces basamos nuestra vida en nuestros apegos y aversiones. Tratamos de acercarnos lo más posible a aquello que consideramos que nos causa placer y alejarnos de aquello que nos causa incomodidad o sufrimiento. Así que debemos aprender a aceptar la vida tal como es con lo que nos presenta y no apegarnos demasiado a las emociones agradables, pero tampoco huir de las desagradables. Si estamos experimentando, por ejemplo, aburrimiento, aprender a abrazarlo desde un espacio compasivo y no huir inmediatamente de él. Un aspecto que nos recuerda es tratar de no perder la esperanza y mantener siempre en mente que tanto en nosotros como en los demás existe esta esencia amorosa. Aprender a poner las perspectivas, aprender a poner las cosas en una perspectiva más amplia. A veces nos irritamos, nos enojamos por tonterías y hay que recordarnos que la vida es muy corta como para desperdiciar nuestra energía y nuestro tiempo en nimiedades, en cosas que no valen la pena. En cuanto a nuestra zona de confort, utiliza un esquema desarrollado por un ruso que explica de la siguiente forma: 3 círculos concéntricos. El primero es nuestra zona de confort. Ahí nos sentimos a gustos y protegidos, pero no crecemos. El segundo círculo es la zona de aprendizaje. Cada vez que nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, entramos a esta zona de aprendizaje donde el crecimiento es posible y aprendemos a abrazar las oportunidades que la vida nos presenta. El tercer círculo es el límite de riesgo, que es cuando entramos en una zona donde nos enfrentamos a algo que no estamos listos para manejar. Si nuestro trabajo de autoobservación y el trabajo personal están despertando en nosotros vivencias, emociones que parecen ser de repente eh, incontrolables y que nos superan, estamos entrando a esta zona, este límite de riesgo, y es sabio bajar un poco la intensidad del trabajo, porque mantenernos en esa zona puede causarnos más problemas que beneficios. Por ejemplo, nos puede generar miedo a seguir trabajando, a seguir caminando nuestro camino de despertar espiritual. Entonces hay que ser sabios en esto. Eh,
nos recuerda del concepto de shunyata. Shunyata quiere decir vacío y se refiere a que los eventos, las situaciones, las cosas no tienen un valor inherente en sí, sino nosotros le damos ese valor a través de nuestros juicios. Una forma de trabajar con shunyata es cada vez que nos damos cuenta que estamos juzgando algo, tratar de relajar nuestra mente y vivir la experiencia tal como se presenta. Cuando estamos, por ejemplo, degustando una comida, enfocarnos en la experiencia de los sabores, en la experiencia del gusto, cuando estamos viendo un paisaje, etcétera. Y a veces hacernos la pregunta, ¿quién está experimentando esto? Entonces, dejar a un lado la personalidad y enfocarnos plenamente en la experiencia para vivir el momento que se nos está presentando. El ego es una falsa identidad que nos aleja de esta esencia bondadosa. Y no debemos de trabajar con el ego peleándonos con él, sino desde este espacio de aceptación y desde este espacio de compasión, aprender a observarlo y darnos cuenta cuando estamos actuando desde el ego, sin pelearnos, sin tratar de eliminarlo, y de esta forma eventualmente vamos a ir suavizando nuestra personalidad y acercándonos a nuestra esencia. En este sentido, el que surja de repente una emoción negativa no significa que hemos perdido nuestra esencia, sino que la vida nos está presentando con algo con lo que debemos de trabajar para seguir evolucionando. Entonces hay que ver esto, tener esta perspectiva, porque hay veces que el trabajo parece interminable, pero hay que tomarlo con compasión y sobre todo también con humor. El trabajo espiritual, sugiere ella, que debe ser acompañado siempre de humor. En cuanto a la comunicación, tratar de comunicarnos no desde la emoción o desde la neurosis, sino desde el corazón abierto y comunicarnos de la forma que sea más útil para todos. Y recordar también que la escucha es parte de la comunicación. Sugiere que debemos de fomentar las compañías que nos motivan a acercarnos a esta esencia bondadosa y continuar con nuestro trabajo espiritual y alejarnos de aquellas que nos mantienen encerrados en nuestra personalidad o refuerzan nuestro ego. En este sentido, el papel del maestro es importante, si es que tienes uno, porque él te va a ayudar a mantenerte inspirado a continuar tu camino de evolución. Finalmente, el libro termina con algunas prácticas sugeridas. La primera es la meditación. Sentarnos con los ojos abiertos, sugiere ella, y enfocarnos en respirar. Seguir el flujo de nuestra respiración, y esto nos va a poner en una posición de apertura para abrazar lo que la vida nos presente. La segunda práctica es la denominada Tomlem, que es una práctica que podemos hacer tanto en nosotros mismos como en los demás, y consiste, si estamos sintiendo una emoción negativa, digamos tristeza, nos enfocamos en inhalar esa tristeza y exhalar aquello que necesitemos. En este caso, alegría, esperanza, amor, compasión, lo que sea que necesitamos.
Si queremos trabajar con esta técnica hacia alguien más, digamos que está sufriendo, inhalamos su sufrimiento, su dolor y exhalamos aquello que nosotros consideramos que la persona necesita. Claridad, contención, etcétera. Entonces lo podemos hacer a nivel individual o hacia otra persona, grupos de personas, inclusive como todos los seres, la raza de los seres humanos, mascotas, animales, etcétera. La última práctica sugerida consiste en algunos pasos. El primer paso es localizar. Si estamos sintiendo incomodidad, tratar de ubicar esa emoción negativa en qué parte de nuestro cuerpo se refleja. El segundo punto es abrazarla, es no huir de ella, sino mantenernos ahí sintiendo, parando, haciendo una pausa y observándola y respirando. Este simple hecho de quedarnos ahí y observarla y respirar va a hacer que esa incomodidad se suavice y eventualmente desaparezca. Y el último paso es permanecer, quedarte ahí el tiempo que puedas o hasta que no resulte demasiado incómodo. Esta práctica, o como en todo lo que hacemos, con el tiempo va siendo mucho más fácil y tolerable, pero al principio esta parte de permanecer tiene que ser periodos cortos y que podamos manejar. El libro obviamente es el Prema, una monje budista, tiene todo este enfoque budista, pero es un libro al cual vale la pena acercarse. Este es solo un pequeño resumen, pero el libro contiene bastantes ejemplos e información. Así que si te resultó interesante, si crees que te puede ayudar, te recomiendo leer Abrazar lo inabrazable de Prema Chödrön.